afar is burning, the latter-day glory begins to come forth. The visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna. Bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy veremos un discurso del presidente Henry B. Eyring titulado Firmes en las tormentas, discurso hecho en la Conferencia General de abril del 2022. Tenemos un principio que la primera presidencia resalta. Cuando las tormentas de la vida lleguen, ustedes pueden permanecer firmes porque se encuentran sobre la roca de su fe en Jesucristo. Las tormentas de la vida van a llegar a nosotros. Sí o sí. Cada uno de nosotros pasamos por tribulaciones, aflicciones, por esas tormentas. Y más hoy en estos últimos días de crisis mundial. Pero nos dice el elder Eyring, presidente de la primera presidencia, nos dice, ustedes pueden permanecer firmes porque se encuentran sobre la roca de su fe en Jesucristo. ¿Sí? Veamos el discurso completo y vamos a ir analizando algunos puntos, haciendo comentarios sobre algunos puntos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Veamos. Inicia. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos hoy al escuchar a siervos inspirados de Dios que nos han aconsejado y alentado. Cada uno de nosotros, allí donde nos encontremos, sabe que vivimos en tiempos cada vez más peligrosos. Muy cierto, vivimos en tiempos cada vez más peligrosos. ¿Sí? No son los años 70 o los 60, 70, hasta podríamos decir 80, que uno podría vivir un poco más tranquilo porque mandabas a tus hijos, a las hijas, a los estudios, a la universidad, al instituto. Era un poco menos peligroso. ¿Sí? En esos tiempos son realmente las calles peligrosas. ¿Sí? No puedes ya ni confiar, uno puede confiar hasta en la misma policía. Antes uno confiaba en la policía. Bueno, en los tiempos de mi madre, de mi padre, ellos nos hablaban mucho, con mucho respeto de la policía, porque ellos realmente te orientaban, te cuidaban, te protegían. Sí, eran tan amables. Sí, tan bondadosos eran los policías. Y siempre andaban con una sonrisa. Cuando uno iba a ellos, no se molestaban fácilmente. Pero hoy en tiempo es un poco difícil acercarse a un policía para pedirle una dirección porque realmente a veces te contestan mal. Y antes no, te guiaban. Yo he sido testigo de ello cuando era jovencito de 12, 13, 14 años y no sabía, estaba en el centro de Lima, no conocía alguna calle. Con qué atención lo hacía el policía, se paraba, me decía, esto vas a ir acá, allá. ¿Has entendido? ¿Has comprendido? Sí, le decía, muy bien. Entonces, ¿cómo vas a ir? Aquí 2 cuadras, aquí. Qué paciencia tenían para con nosotros los ciudadanos. Pero ya estamos muy lejos de aquellos tiempos, que uno podía confiar en la policía y uno se sentía resguardado. Cuando había un policía venía por las calles, uno estaba bien seguro. Pero ahora no.
Lo vemos un policía a veces, muchas veces vemos el peligro o llega el policía con un peligro atrás. Realmente vivimos en tiempos peligrosos. Por hacerles un comentario de esos tiempos, vamos a continuar entonces. El presidente Eyring continúa diciéndonos: ruego que yo pueda ayudarlos a permanecer firmes en las tormentas que enfrentamos. Él realmente en esa conferencia deseó que nosotros permanezcamos firmes en las tormentas que enfrentamos, con un corazón en paz, confiando en nuestro Salvador Jesucristo. Él continúa diciéndonos: para comenzar, debemos recordar que cada uno de nosotros es un hijo amado de Dios y que Él tiene siervos inspirados. ¿Quiénes son los siervos inspirados? Todas las autoridades generales y locales de nuestra iglesia. En especial los siervos inspirados, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Por supuesto, los 70 y el resto de las autoridades. Esos siervos de Dios han previsto los tiempos en los que vivimos. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo escribió a Timoteo diciendo que en los últimos días tendríamos tiempos muy peligrosos. Todo el que tenga ojos para ver las señales de los tiempos y oídos para oír las palabras de los profetas sabe que eso es verdad. Hay tantos de nuestros hermanos conciudadanos que no son miembros de la iglesia y aún miembros de la iglesia que no ven estas cosas, que no oyen estas cosas. Sí, y no se arrepienten de sus faltas, de sus pecados. Siguen violando las leyes, muchos de nuestros hermanos y hermanas. Piensan que esto pasará y que vendrán tiempos mejores. Pero realmente sabemos, y el presidente Eyring más adelante lo dice, que no vendrán tiempos mejores, sino que los tiempos serán más peligrosos. Entonces, los profetas nos han advertido, y los que estamos atentos a la palabra del Señor sabemos que eso es verdad. Él continúa diciéndonos: los peligros que representan los mayores riesgos provienen de las fuerzas del mal, las cuales están en aumento, y por eso se va a volver más difícil. Las fuerzas del mal están en aumento y cada día será más difícil y no más fácil, nos dice el presidente Eyring. Honrar los convenios que debemos hacer y guardar para vivir el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Y aún se volverá más difícil y no más fácil honrar los convenios que debemos hacer y guardar para vivir el Evangelio de Jesucristo. Muchos de nuestros hermanos posiblemente más adelante, y lo veremos con nuestros propios ojos, les será más difícil honrar los convenios. Yo me temo que comenzarán a dejar de pagar los diezmos porque eso hemos visto en los últimos días, en estos últimos 2 años. Realmente los diezmos han bajado. Los miembros no están pagando un diezmo íntegro.
Y se está volviendo en verdad más difícil honrar los convenios, guardar los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo. Porque decimos no nos alcanza. No estamos confiando en el Señor. Vendrán tiempos más difíciles, queridos hermanos, hermanas. Si realmente el sueldo que ahora tenemos no nos alcanza, y a nadie nos alcanza que vivimos con sueldo de empleados o de obreros, porque las cosas están muy caras, han subido tanto. Sigamos pagando el diezmo íntegro. Sigamos, cumplamos con nuestro convenio. Quizás con el tiempo ya no nos alcance, hasta el sueldo puede ser solamente para un día o 2 días o una semana. Diremos que viviremos, con qué viviremos las 3 semanas que resta. Puede llegar el caso con el tiempo, porque vivimos en tiempos peligrosos y en tiempos difíciles. Pero debemos seguir guardando el convenio que hemos hecho con Dios nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y seguir pagando nuestro diezmo. Porque la promesa es que la abundancia en la tierra será nuestro. Y muchos dirán, pues ya no me alcanza, no tengo la abundancia de la tierra. El Señor lo que promete cumple. Aun si el Señor, para cumplir su promesa, y siento decirlos, y a veces pienso y medito en eso, si guardamos los convenios, el Señor hará lo posible para que nosotros tengamos lo necesario para poder sobrevivir y subsistir en estos tiempos peligrosos. A veces pienso que el Señor nuevamente de repente quizá nos abre las ventanas de los cielos y nos brinde el maná del cielo nuevamente como al pueblo de Israel. Lo hizo por el pueblo de Israel. ¿Y por qué no con nosotros? Él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo, ya lo hizo una vez. Lo puede hacer 2, 3 veces. Todas las veces que quiera el Padre Celestial. Yo soy un testigo de eso. El Señor no deja que pasemos hambre los que realmente guardamos el convenio. Hay tantos testimonios de tantos hermanos y hermanas que a veces no tenían con qué comer. Recuerdo el testimonio de una hermana querida de uno de los barrios de mi estaca, que ella relató que en su trabajo, porque ella trabajaba semanalmente, le pagaban, y justo la última semana para ir a cobrar fue y no le habían dado completo su pago, no tenía, habían X motivo, se habían confundido o algo así. La cosa es que no tenía para su semana, no tenía nada. Sí, posiblemente la empresa estaría pasando por alguna crisis o alguien o proveedores no habrían pagado, pues no tenía ya para la semana. Ella llegó a su casa muy triste, con unos cuantos pesitos, y oró y voy a pagar mis diezmos. Y pagó sus diezmos. Lo poco que recibió, pagó sus diezmos. Llegó el día de pagar el diezmo, día domingo, le dan con el sobre al obispo y todo eso. Y el resto de la platita lo guarda. Que no alcanzaría, ella testifica que ni para un día de alimentos, y estaba preocupada porque el lunes qué daría de comer a sus hijos. Y de pronto
Cuando llega el lunes y lo había guardado los únicos centavos que había tenido, después de pagar el diezmo, saca el sobre de los diezmos y de pronto más adentrito de su propio bolsillo encontró un fajo de billete. Ella pensó que no había pagado el diezmo, pero sí había pagado porque era mucho más del dinero que daba. Realmente ella lloró de alegría y agradeció a Dios el Eterno Padre que no se había olvidado de ella, porque era fiel en guardar los diezmos. De lo poco que tenía lo daba. Así es que pudo pasar toda la semana muy bien con lo que tenía y le sobró todavía. Mis queridos hermanos y hermanas, sé que esto es verdadero. Dios provee. Seamos fieles en guardar los mandamientos y los convenios que hemos hecho con nuestro Señor. Él cumplirá. Sé que lo cumplirá. No nos dejará solos. Es nuestro Padre y nos ama. Guardemos los convenios. Proseguimos con el discurso. Para quienes estamos preocupados tanto por nosotros mismos como por nuestros seres queridos, hay esperanza en la promesa que nos ha hecho Dios, de contar con un lugar seguro en medio de las tormentas futuras. ¿Sí? Hay esperanza en la promesa que Dios nos ha hecho para contar con un lugar seguro en medio de las tormentas futuras, porque las tormentas vendrán. Esta es una descripción de ese lugar, descrito reiteradamente por los profetas vivientes. Mientras meditaba en la situación de mi amigo, reflexionó en la gran sabiduría que se halla en el libro de Mormón. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados. La roca es Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres se edifican, no caerán. No caeremos, mis queridos hermanos, si edificamos nuestras vidas en la roca de Jesucristo, que es un fundamento seguro. No caeremos si estamos con Jesucristo. Confiemos en Jesucristo. Necesitamos más que nunca confiar en Jesucristo. Continúa diciéndonos el presidente Eyring. La miseria y la angustia sin fin de las que él hablaba con los espantosos efectos de los pecados si no nos arrepentimos completamente de ellos. Las tormentas que se intensifican son las tentaciones y los ataques crecientes de Satanás. Nunca había sido tan importante como ahora comprender la forma de edificar sobre ese fundamento seguro. Nunca había sido tan importante como ahora, hoy, comprender la forma de edificar sobre ese fundamento seguro que es Cristo Jesús. Para mí, dice el presidente Eyring, no hay mejor lugar donde buscar esa forma que en el último sermón del rey Benjamín, que también se encuentra registrado en el libro de Mormón.
Las palabras proféticas del rey Benjamín se aplican a nosotros en la actualidad. Él conocía por experiencia propia el terror de la guerra, puesto que había defendido a su pueblo en combate, confiando en el poder de Dios, y vio con claridad los espantosos poderes de Lucifer para tentar y tratar de vencer y desalentar a los hijos de Dios. Él invitó a su pueblo y nos invitó a nosotros a edificar sobre la única roca infalible y segura, el Salvador. Explicó claramente que somos libres de escoger entre el bien y el mal, y que no podemos evitar las consecuencias de nuestras decisiones. Si escogemos, porque somos libres para escoger el bien y el mal, si escogemos el camino del bien, recibiremos bendiciones. Y si escogemos seguir el camino del mal, ya saben lo que recibiremos. Iremos al fuego donde nunca se apaga. Habló en forma directa y sin rodeos, porque sabía la desdicha que sobrevendría a quienes no oyeran ni hicieran caso de sus advertencias. El rey Benjamín comprendía. Por eso nos habló en forma directa y sin rodeos. Directo como dice el corazón. Porque él sabía la desdicha que sobrevendría a quienes no oyeran. Porque él había sido testigo de las guerras, de los conflictos, de todas las cosas. Veamos cómo describió las consecuencias que resultarían de nuestra decisión de seguir la inspiración del Espíritu o seguir los mensajes malignos que provienen de Satanás, cuya intención es tentarnos y destruirnos. Tentarnos y destruirnos. Porque aquí se ha decretado un ay para aquel que quiera obedecer ese espíritu malvado. Pues si opta por obedecerlo y permanece y muere en sus pecados, bebe condenación para su propia alma. Repito, bebe condenación para su propia alma. Porque recibe como salario un castigo eterno por haber violado la ley de Dios contra su propio conocimiento. Nosotros los santos de los últimos días conocemos la ley de Dios. No podemos violarlos, porque sería intencionalmente. Y recibiríamos como salario un castigo eterno. Por favor, hermanos, guardemos los mandamientos y los convenios que hemos hecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que si ese hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, las demandas de la divina justicia despiertan en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa que lo hace retroceder de la presencia del Señor. Y le llena el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego inextinguible, cuya llama asciende para siempre jamás. El rey Benjamín continuó diciendo: «Oh todos vosotros ancianos y también vosotros jóvenes y vosotros niños, que podéis entender mis palabras, porque os he hablado claramente para que podáis entender. Os ruego que despertéis. Os ruego que despertéis el recuerdo de la terrible situación de aquellos que han caído en transgresión. Para mí,
nos dice el presidente Eyring, el poder de esa exhortación a arrepentirse hace que me imagine la ocasión que ciertamente acontecerá en la que ustedes y yo compareceremos ante el Salvador después de esta vida. Deseamos de todo corazón no retroceder, sino elevar la mirada hacia Él, verlo sonreír y escucharlo decir: bien, buen siervo y fiel, entra en mi reposo. Que podamos escuchar esas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estemos ante su presencia. Decirnos con una sonrisa y con las manos extendidas: bien, buen siervo y fiel. Y caeremos a sus rodillas. Lo abrazaremos y lo besaremos. Sí. Lo contrario sería retroceder ante esa invitación. Porque porque nos hallaríamos culpables de transgresión. Porque el Señor siempre va a estar con los brazos extendidos. Lo que se aparta, que nos apartamos realmente somos nosotros. Él no se aparta nunca de nosotros. Él nos ama. Que seamos unos de los que entren en el reposo del Señor, felices y contentos, porque nos hemos esforzado por guardar los convenios. Hemos hecho todo lo posible. Hemos vencido toda tentación, toda prueba, toda aflicción. No hemos desmayado en el camino. No hemos aferrado a la barra de hierro. La tormenta ha sido difícil, pero nosotros nos hemos sostenido a la barra de hierro. La tormenta casi quería separarnos de la barra de hierro. Ya nuestros pies quizá ya no estaban en tierra firme, sino en el aire, pero seguíamos sostenidos en la barra de hierro. Las tormentas pasan. Hemos seguido sostenidos en la barra de hierro y caminado, y hemos comido del fruto del árbol de la vida. Y hemos recibido y escuchado esa promesa y las palabras del Señor diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. El rey Benjamín deja claro cómo podemos obtener la esperanza de escuchar esas palabras si hallamos la forma en esta vida de cambiar nuestro estado natural mediante la expiación de Jesucristo. Esa es la única forma de edificar sobre el fundamento seguro. Cambiar nuestro estado natural, de hombre natural. Sabemos nosotros que el hombre natural es enemigo de Dios, pero podemos cambiar nuestro estado natural mediante el poder de la expiación de Jesucristo. Y esa es la única forma de edificar sobre el fundamento seguro que es Cristo. Y de permanecer firme durante las tormentas, de las tentaciones y las pruebas que sobrevendrán. El rey Benjamín describe ese cambio en nuestro estado natural con una hermosa metáfora que siempre me ha conmovido, de la que se han valido los profetas desde hace miles de años y el Señor mismo. Que debemos volvernos como un niño pequeñito. Debemos volvernos como un niño pequeñito. Veamos el significado de volverse como un niño pequeño. Para algunas personas, eso no será fácil de aceptar. La mayoría de nosotros deseamos ser fuertes y quizás consideremos que ser como un niño significa ser débiles. Muchos padres esperan el día en que sus hijos actúen de forma menos infantil. Pero el rey Benjamín
que comprendía tan bien como cualquier ser mortal lo que significaba ser un hombre fuerte y valiente, deja claro que ser como un niño no es ser infantil, sino que es ser como el Salvador. Ser como un niño no es ser infantil, sino que es ser como el Salvador. Quien en oración pidió a su Padre fortaleza para poder hacer la voluntad de Él y expiar los pecados de todos los hijos de su Padre, y así lo hizo. Siendo Dios, el creador de esta tierra, el creador del universo, el gran Jehová de los ejércitos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pidió a su Padre fortaleza. Nosotros podemos hacerlo. No es fácil. Pero podemos seguir el ejemplo de Jesucristo, el gran amor que tenía Él por su Padre Celestial, aun siendo un Dios todopoderoso. Nosotros aún debemos pensar y sostenernos en guardar los convenios y mandamientos que Jesús nos ha dado, el ejemplo y nos ha dado, para que podamos pasar las pruebas y las tormentas junto con Él. Y si caemos, levantémonos como un niño. Que ustedes saben que un niño cuando se cae nuevamente solito se levanta, porque está aprendiendo a caminar. Se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Y nosotros ahí animándoles para que si se cae se levante, con los brazos abiertos. Y el niño también con los brazos abiertos se dirige a nosotros dando sus primeros pasos, sus primeras caídas. Y qué feliz nos sentimos nosotros los padres cuando nuestros hijos dan esos primeros pasos a pesar que se caen. A veces el Señor nos va a permitir que nos caigamos, pero Él está con los brazos abiertos, atento, para poder ayudarnos, socorrernos. A veces nos dice, levántate, sé que lo puedes hacer. Y nos levantamos, porque tenemos la mirada puesta en el Salvador Jesucristo. Así como un niño pequeño tiene su mirada puesta en su papi o su mami. Y nuevamente el pequeñito o la pequeñita se vuelve a levantar con todo su esfuerzo y da 2, 3 pasitos hasta que llega a los brazos de sus padres y su madre. Y qué feliz se siente el niño. Y qué feliz y regocijo y gozo sienten los padres. Me hace acordar los primeros pasos de mi querida hija. El gozo es grande. Nuestro estado natural tiene que cambiar para volvernos como un niño y adquirir la fortaleza que debemos tener para mantenerse firmes y en paz en tiempos peligrosos. Recuerden, nuestro estado natural tiene que cambiar para volvernos como un niño. Esta es la conmovedora descripción que hizo el rey Benjamín de cómo llega ese cambio. Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás. No pensemos que nosotros solo lo podemos hacer o cambiar. Necesitamos la ayuda, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu. Si no tenemos y si no nos sometemos al influjo del Santo Espíritu, no podremos hacerlo solo, no podremos
no podrá haber ese cambio del hombre natural, que es enemigo de Dios, a un niño manso y humilde, que se somete a su Padre. Necesitamos el influjo del Espíritu Santo. Necesitamos la influencia, el poder y la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente. Infligir sobre él tal como un niño se somete a su padre. Un niño confía en sus padres. La confianza que tiene un niño en sus padres es 100% absoluto. No tiene dudas. El niño va. Manso y humilde y sumiso. Es obediente. Obtenemos ese cambio al hacer convenios con Dios y renovarlos. Al hacer convenios con Dios y renovarlos, obtenemos ese cambio, lo cual trae el poder de la expiación de Cristo para permitir una transformación en nuestro corazón. Al hacer convenios con Dios y al renovarlos mediante la Santa Cena y las ordenanzas salvadoras, se permite que haya transformación en nuestro corazón. Nuestro corazón es transformado. Podemos sentirlo cada vez que participamos de la Santa Cena. Efectuamos una ordenanza en el templo por un antepasado que ha fallecido. Testificamos como testigos del Salvador. O cuidamos de alguna persona necesitada como discípulo de Cristo. Por medio de esas experiencias, con el tiempo nos volvemos como un niño en nuestra capacidad de amar y obedecer y llegamos a encontrarnos sobre el fundamento seguro. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva al arrepentimiento y a guardar sus mandamientos. Ese es el fundamento seguro. Nuestra fe en Jesucristo nos lleva al arrepentimiento y a guardar sus mandamientos. Obedecemos y obtenemos poder para resistir la tentación y obtenemos la compañía prometida del Espíritu Santo. Nuestro estado natural cambia para volvernos como un niño pequeñito, obedientes a Dios y más llenos de amor. Ese cambio nos hará merecedores de disfrutar de los dones que se reciben por medio del Espíritu Santo. Repite, ese cambio nos hará merecedores de disfrutar de los dones que se reciben por medio del Espíritu Santo. Tener la compañía del Espíritu Santo nos consolará, guiará y fortalecerá. Es importante que nos grabemos esto. Tener la compañía del Espíritu Santo nos consolará, guiará y fortalecerá. He llegado a comprender algo de lo que quiso decir el rey Benjamín cuando afirmó que podíamos volvernos como un niño pequeñito ante Dios. Por muchas experiencias he aprendido que el Espíritu Santo habla muy a menudo con una voz apacible, que se percibe con mayor facilidad cuando el corazón de la persona es manso y sumiso como el de un niño. De hecho, la oración que funciona es:
Solo quiero lo que tú quieres. Solo dime qué es y lo haré. Cuando las tormentas de la vida lleguen, ustedes pueden permanecer firmes porque se encuentran sobre la roca de su fe en Jesucristo. Esa fe los conducirá al arrepentimiento diario y a guardar los convenios constantemente. Entonces, siempre se acordarán de Él y en medio de las tormentas de odio e iniquidad, se sentirán firmes y esperanzados. Hay esperanza y firmeza cuando nuestras vidas están centradas en la roca que es Jesucristo. Y aún más, se encontrarán extendiendo la mano para llevar a otras personas a la seguridad de esa roca con ustedes. La fe en Jesucristo siempre conduce a una mayor esperanza y a sentir caridad por los demás, el cual es el amor puro de Cristo. Cuando estamos edificando o cuando nos hayamos edificado sobre la roca que es Jesucristo, y al vernos convertido como un niño manso, sumiso y humilde, lleno de amor, nos será más fácil extender la mano a otras personas para llevar a la seguridad de esa roca. No podremos hacerlo mientras estemos en arenas movedizas, porque cada vez que demos un paso nos hundiremos porque es la arena y no podremos ayudar a traer a otros. Salgamos de esa arena. Vayamos a esa roca que es Jesucristo. Les testifico solemnemente que el Señor Jesucristo les ha hecho esta invitación: venid a mí. Él los invita por amor a ustedes y a sus seres queridos a venir a Él para obtener paz en esta vida y vida eterna en el mundo venidero. Él conoce perfectamente las tormentas que ustedes enfrentarán en su probación como parte del plan de felicidad. En esta vida posiblemente no obtendremos la felicidad completa, pero eso nos promete obtener paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Y lo más importante en estos tiempos difíciles es que tengamos paz, que lo da el Consolador, el Espíritu Santo. El elder Eyring, presidente de la primera presidencia, nos dice, me llama poderosamente la atención esta frase: les suplico. Hay una súplica, queridos hermanos, que viene del Señor. Tengamos presente, muy presente, este mensaje que nos ha dado el presidente Eyring. Él nos dice: les suplico que acepten la invitación del Salvador. Acepten su ayuda como un niño manso y amoroso. Hagan y guarden los convenios que Él ofrece en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Esos convenios los fortalecerán. El Salvador conoce las tormentas y los lugares seguros en el camino que conduce a casa, a Él y a nuestro Padre Celestial. Él conoce el camino. Él es el camino. Testifico de ello en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Y así concluyó el discurso del presidente Eyring. Queridos hermanos, que podamos vivir en estos tiempos peligrosos y que estemos en lugares firmes para poder ser librados de las tormentas que vienen, de las tentaciones del destructor. Yo sé, queridos hermanos, que nuestro Salvador Jesucristo vive y Él viene pronto. Sé que Dios es nuestro Padre Celestial y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. No tengo la menor duda. Sé que es un libro hecho por profetas de la antigüedad en este continente americano. Sé que soy descendiente de uno de esos ancestros míos que vivieron en este continente. Llevo la sangre de Leí, de Nefi. Somos hijos de profetas. Pertenecemos a la casa de Israel. Dios ha bendecido este continente americano. Ha bendecido a este continente con abundancia. Y si somos fieles y guardamos los convenios, Él seguirá bendiciendo a esta tierra. Mas si no guardamos los convenios ni guardamos sus mandamientos, esta tierra también puede ser maldita para nosotros. Porque el Señor lo ha dicho. Lo ha bendecido para los justos. Y si los hombres malos llegan al colmo de su maldad, esta tierra será una maldición para ellos. Tengamos confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está preparando todas las cosas para su segunda venida. Estamos en tiempo de preparación. Siervos del Señor están preparando ya su segunda venida. Nos están suplicando que estemos firmes en la roca que es nuestro Salvador a las tormentas que se avecinan. Guardemos los convenios que hemos hecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y guardemos todos sus mandamientos. Queridos hermanos y hermanas, si no son miembros de la iglesia, les testifico, queridos hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo ha restaurado esta iglesia, su única iglesia sobre la faz de la tierra, que lleva su nombre, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en preparación para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para dar cumplimiento a las profecías hechas en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y otros profetas, que hablaron los postreros días y hablaron de la restauración de todas las cosas y de la iglesia de Jesucristo. No estamos solos. El Señor Jesucristo nos dirige. Él preside esta iglesia. Y Él quiere y nos invita a venir a Él. En el nombre de Jesucristo, amén.
Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por escuchar el discurso del presidente Henry B. Eirings. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante.